Inicio del proceso de parol humanitario para Venezuela. El día de hoy ya las autoridades de DHS o el Departamento de Homeland Security publicó los lineamientos específicos para poder llevar adelante estas solicitudes que solamente se van a hacer para 24,000 venezolanos, como ya sabemos. Entonces, hoy vamos a conversar un poco sobre esas normas previstas que publicaron el día de hoy, elementos que deben tener en cuenta las personas que vayan a ser sponsor y bueno, algunas dudas frecuentes que se han generado a lo largo del día. Recuerden que este programa se transmite también en diferido a través del YouTube y si usted lo está viendo en diferido, por favor, suscríbase al canal Gerardo Migración USA y sígame en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, en la misma cuenta Gerardo Migración USA. Gracias a toda esa comunidad maravillosa, tanto de Instagram como de YouTube, que cada día va creciendo, y por supuesto a todos nuestros hermanos latinoamericanos que escriben y hacen muchísimas preguntas en el canal de Colombia, de Dominicana, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, muchos usuarios hoy en día de Centroamérica y bueno, les agradezco siempre por su apoyo. Así que bueno amigos, hoy vamos a hablar del tema que está en vigencia, que es el parol humanitario para los venezolanos. He recibido demasiadas preguntas, o sea, en verdad a veces no les puedo responder a todos, trato de hacer un gran esfuerzo para poder responder, pero siempre les pido envíen preguntas en el Instagram, que siempre es donde estoy respondiendo más, envíen preguntas concretas, preguntas que sean de una sola respuesta, porque se me hace difícil entablar a dar explicaciones por allí. Si usted envía una pregunta que requiere una respuesta de repente positiva o afirmativa o algo corto, pues siempre van a tener mi respuesta, pero si me envían audios u otro tipo de audios o preguntas muy extensas, difícilmente se las podré responder. Así que bueno amigos, vamos a comenzar el programa de esta noche o el contenido que quiero compartir con ustedes, señalando algunos elementos que se deben considerar para la aplicación y el proceso de parol humanitario para los venezolanos y que es bien importante que lo tengan en cuenta todos ustedes. Lo primero, por lo que quiero comenzar, que no tiene que ver propiamente con la normativa publicada, pero que sí es algo que me preguntaron hoy 6 veces y que me llamó mucho la atención y dije, tengo que arrancar con esto. No hay manera legal de conseguir patrocinantes. Yo no lo voy a hacer, no lo hago, no sé quién se va a prestar para eso, pero no, por favor, no lo digan, no me lo escriban. De verdad que eso es totalmente ilegal aquí en Estados Unidos, pero también que es un problema para el que pudiera hacer algo como eso y también para la persona, porque donde lo lleguen a descubrir en algo como eso, lo inhabilitan completamente. Entonces, yo creo que lo primero es llamar a reflexión sobre este tema porque tenemos delante de nosotros un programa que puede beneficiar a unos cuantos miles de venezolanos y entonces la pregunta de algunos de esos venezolanos es ¿cuánto tengo que pagar para conseguir un patrocinante? ¿O cómo hago para conseguir un patrocinante que yo pago lo que sea? O que si se gestionan patrocinantes. Amigos, esto no es Latinoamérica, esto no es Venezuela, donde de repente se acostumbra a ese tipo de cosas. Aquí las leyes son bastante restrictivas y da tristeza cómo de una vez salen algunos miembros de nuestra comunidad o de nuestra sociedad a querer ver cómo tuercen una medida que es favorable para algunas personas. Ojo, yo estoy a favor de la medida por los beneficios que trae. Sin embargo, me parece que es un cambio totalmente injusto y que a las personas les hayan cerrado las puertas en la cara de un momento a otro. Pero eso es otra cosa. Eso es una opinión que va por otro lado. Propiamente con lo del proceso, oye, no me escriban diciendo que cómo consiguen un patrocinante, que cuánto tienen que pagar, que no sé qué, porque eso no es así. Que de hecho, yo ayer se los decía, el tema del patrocinio no es algo sencillo. El que va a ser patrocinante es porque de verdad tiene un compromiso o es familiar directo de esa persona o lo conoce o hay una gran afinidad. Es decir, por el medio de eso tiene que haber una relación, porque difícilmente alguien que no lo conozca a usted o alguien que no tenga una relación cercana con usted va a firmarle al gobierno norteamericano por 2 años la responsabilidad de una persona, asumiendo costos, asumiendo responsabilidades, asumiendo un proceso de orientación mientras la persona llega aquí. Eso no es un tema fácil. De verdad que si usted ya tiene un patrocinante, tiene que estar agradecido. Y si está en proceso de buscarlo, pues es importante
poner todas las cosas claras, porque el tema del patrocinio no es sencillo, mucho menos si no es un familiar, mucho menos pues si no es alguien con quien usted pueda tener una afinidad. No cualquiera, o sea, usted no puede llamar a cualquiera, mira, puede ser mi patrocinante, porque eso no es así. Todo lo que implica detrás de eso, y además que el gobierno va a tener datos biométricos, cuentas bancarias, compromiso por escrito, una serie de cosas. Y con esto arrancamos. Lo primero, como ya lo sabemos, este proceso lo inicia el patrocinante en los Estados Unidos. Este proceso no se inicia desde Venezuela, no se inicia desde Sudamérica, desde Europa, se inicia aquí con el patrocinante que tiene que colocar toda su información. Hoy no voy a hablar de los montos que tiene que ganar, porque ya eso lo hablé el día de ayer y bueno, casi todo el programa que hicimos ayer, quienes se conectaron ayer y quienes están hoy, saben que nos referimos a eso. Si usted tiene dudas sobre los montos que debe ganar una persona para poder pedirlo, vaya al programa que está aquí al lado de donde va a quedar de anoche. Allí está ese programa, en el caso del Instagram, en el programa del YouTube, está cargado pues antes de que vayan a estar viendo este. Allí hablamos de toda la tabla de ingreso económico, cuánto tienen que ganar, todas las especificaciones en cuanto a lo económico. Hoy no voy a hablar de ese aspecto, hoy vamos a hablar de otra serie de informaciones que salen de la normativa dispuesta para el proceso de paro humanitario. Entonces, presten atención, en primer lugar, debemos señalar que el proceso es inapelable. ¿Qué significa esto? Y la otra, aunado, es un proceso que se hace online, es un proceso que se hace solamente online, no es un proceso que se va a hacer en papel. Cuando ya nos están diciendo que es inapelable, es que sea lo que sea que usted vaya a enviar en esa solicitud, una vez se revise la decisión que tomen las autoridades, pues no hay manera de enviar posteriormente una carta diciendo, mira, es que me faltó esto, que me equivoqué con esto, nada. Lo que usted envíe, pues así se va a quedar y la decisión no se puede apelar. Entonces, esto es muy importante porque además que son 24,000 cupos, que son pocos cupos, esto es muy importante porque hay que hacer un proceso de la mejor manera. No es un proceso de entregar algo por ser el primero en llegar a la meta, porque en realidad no es que esa sea la meta. Así se postulen muchísimas personas más, solamente va a haber 24,000 cupos y si se hace la postulación mala desde el primer momento, eso lo va a inhabilitar. Entonces, si usted está pensando en hacerla solo, que perfectamente lo puede hacer, o si usted está pensando en contratar los servicios de un abogado, de un preparador, de un paralegal, o de lo que usted considere, pues es importante que el proceso se haga bien hecho, que se anexen todos los recaudos que se establecen allí. Porque, por ejemplo, en cuanto al tema del patrocinador económico, da diferentes cosas, da el registro del IRS, o sea, da la declaración de impuestos, constancia de trabajo, consolidación de cuenta bancaria. Se pueden poner todo eso y es lo ideal, colocar toda la información que se pide dentro de la solicitud para que posteriormente esa solicitud no la vayan a negar porque falta información. Entonces, esto es básico porque al haber poquitos cupos, pues lo mejor es hacerlo, no importa que no sea el más rápido, pero que sí se haga de una forma bien rigurosa, cuestión de que vaya por un camino de éxito. Aunado a ello, esos 24,000 cupos ya las autoridades han señalado que cuando se acaben, se van a acabar. Es decir, a menos que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emita un nuevo decreto para ampliar la cantidad de cupos que están ofreciendo en este momento, el total va a ser ese de 24,000 cupos. Recuerden ustedes, amigos, que esto lo puede postularse una persona que esté en Venezuela y también que no vivan en Venezuela. Sobre este tema de no vivir en Venezuela, la principal restricción es que no tengan doble ciudadanía o que no sean residentes de un tercer país o que tengan un refugio en ese tercer país. Hay algunas categorías de permisos temporales que quizás pueden ser asumidas como una especie de refugio. El PTP y bueno, y las visas temporarias, ese tipo de cosas. Entonces, ante eso, esto no es un consejo legal, no, nada de lo que diga aquí yo lo pueden tomar como un consejo legal para su caso, ni mucho menos. Si usted requiere un consejo legal, esta no es la vía. Estas son cosas generales que están en información pública. Entonces, si usted tiene consideraciones de su caso en particular, tienen que ser revisadas legalmente y tienen que ser revisadas a detalle. Porque si no, eso le puede declararse inelegible. Muy bien. Ya les dije, no hay que buscar patrocinante, el proceso es online, el proceso lo inicia el patrocinador, 24,000 cupos, el proceso es inapelable. Muy bien, sí se acepta la participación de empresas. Alguien preguntaba, hasta ayer la información era que no se iba a poder con las empresas. Sin embargo, hoy
ha salido que si las empresas pueden participar, tienen que designar a un representante que puede hacerse responsable. Hay un elemento además bien importante para los patrocinadores, que una misma persona de repente puede tener, si un solo patrocinador no completa el monto mínimo, puede tener 2 patrocinadores. Entonces, esto es importante que lo sepan, porque de repente usted quiere ser patrocinador, pero entonces sus ingresos, lo que le sobró fue muy poco, no llegó a los 5.900, pero usted con otra persona pueden ser patrocinadores de alguien. Entonces, tienen esa opción. Se puede colocar un patrocinio en conjunto para una persona, y también es una opción para aquellos grupos familiares de repente que conocen, tienen 4 personas que quieren venirse en conjunto, y el patrocinador que tienen aquí, uno solo no puede con toda la carga, pues pueden buscar otro, pueden buscar 2, pueden buscar 3, que completen esa cantidad requerida para poder decir que lo pueden traer. Recuerden ustedes que una persona puede traer al que no hay un límite, siempre y cuando tenga la demostración de ingresos, que lo hablamos ayer. Ok, aquí les decía entonces, pueden tener varios patrocinadores para una misma solicitud. La vigencia del parol es de 2 años. Esto es importante que lo sepan, porque hoy me preguntaban varias cosas sobre eso. La vigencia es de 2 años. Cuando la persona ingresa a los Estados Unidos, va a tener la oportunidad de solicitar un permiso de trabajo. Entonces, eso es algo bien, bien importante, porque la mayoría de la gente que llega o que estaba llegando por la frontera tenía que hacer el proceso de asilo y todo el asunto, y no veían un permiso de trabajo hasta dentro de 1 año más o menos. En esta ocasión se va a dar la oportunidad, ingresando, de que puedan pedir el permiso de trabajo. Que si pueden salir, también preguntaban, de los Estados Unidos una vez estén aquí con ese parol. Yo entiendo que sí. Aquí hay un permiso de viaje que se le otorga a las personas para que puedan salir, las personas que tienen la capacidad de hacerlo, y con ese mismo permiso de viaje también las personas van a poder salir una vez que estén aquí. Entonces vamos a aspectos técnicos, me está enredando la lengua, del proceso una vez que es aprobado, porque este tema no lo conversamos mucho ayer, pero es importante que las personas sepan, los beneficiarios sepan cómo va a ser esta situación. Vamos a suponer que yo soy el patrocinante de Pedro Pérez. Yo hoy me meto en la página, cargo toda la documentación necesaria, envío los recaudos, viene un proceso de aprobación. Los lapsos son indeterminados, o sea, se espera que sea poco, se espera que sea 1 mes, 30 días o menos la aprobación principal, pero no es algo que yo pueda asegurar, porque quienes trabajamos en esto sabemos que los lapsos de migración hoy en día están siendo sumamente largos para procesos que eran simples. Sin embargo, pues se espera que no sea tan largo. Pero una vez aprobado ese proceso, recuerden que el proceso lo inicia el patrocinante. Entonces digamos que ya el patrocinante fue aprobado. Le va a llegar un correo electrónico a la persona, al beneficiario, para que pueda crear su cuenta de UCIS y hacer el proceso que corresponde allí. Allí tiene que adjuntar, una serie de evidencias del tema de los antecedentes penales, el tema de las vacunas, etc. Pero la toma de datos biométricos no tienen que ir a ninguna embajada. Si están en Venezuela, no van a tener que salir de Venezuela. Se va a hacer a través de una aplicación del CBP, o sea, una aplicación de una agencia de migración de aquí de los Estados Unidos. Allí se van a tomar fotografías y también se van a tomar los datos biométricos, que era algo que estaban preguntando hoy. Entonces, eso va a ser un proceso electrónico. No tienen que viajar, no tienen que ir a una embajada. Recuerden que el proceso no es para una visa. Esto no es una visa, es un parol humanitario. Es un permiso para poder ingresar a los Estados Unidos. Y de eso se trata. Entonces, no van a tener que viajar o moverse para otra parte, y ese proceso de toma de datos se va a hacer desde el teléfono, pues se puede hacer con la aplicación que le van a entregar a quienes ya sean aprobados. Una vez que sea aprobado, le va a llegar un correo electrónico al beneficiario, tiene que abrir una cuenta en la página de UCIS, y por allí es que se va a gestionar, digamos, la segunda parte del proceso. Recuerden que este proceso va en 2 partes. La primera parte, todo lo que tiene que ver con el patrocinante, y la segunda parte, todo lo que tiene que ver con el beneficiario. Hasta tanto no esté aprobado la parte A, no se puede hacer nada en la parte B. Entonces tiene que estar claro todo el mundo, y que lo que yo les he venido diciendo, que lo principal aquí, la principal labor, la principal tarea, inicia con el patrocinante. Bien, no hay que acudir a una embajada y debe tener el pasaporte válido. Eso es bien importante, porque preguntaban
por ejemplo, que si se podía hacer con cédula de identidad o algún otro documento. Y en la normativa y ahí en la plataforma está claro, pasaporte válido. Ahora bien, esto incluye los pasaportes que están vencidos de los venezolanos. Pues sí, si tienen menos de 5 años, recuerden que hay un decreto de extensión de los pasaportes venezolanos. Si usted tiene un pasaporte 2018, usted tiene un pasaporte 2019, pues ese pasaporte fue extendido. Ahora bien, me preguntaban hoy, o alguien que estaba haciendo la aplicación hoy me decía, mira, pero es que intenté poner que el mío venció el 1 de enero del 2019 y no me dejó. El sistema no lo va a dejar porque no lo va a reconocer de esa manera. Sin embargo, esto es un dato para que lo tengan en cuenta. Cuando se va a cargar así, nosotros vamos a sumar 5 años, los 5 años de vigencia de la extensión del decreto del Departamento de Estado de los pasaportes venezolanos. Entonces, si la fecha de vencimiento fue el 1 de enero del 2019, le sumamos los 5 años y nos da 1 de enero del 2024 y esa es la fecha que nosotros vamos a colocar como de vencimiento de nuestro pasaporte para que la plataforma pueda tomar la solicitud que estamos haciendo. Entonces este es un dato importante para que lo tengan en cuenta aquellas personas que están haciendo su proceso yo solo. Entonces bueno, voy a responder algunas preguntas, no muchas, porque mañana voy a seguir en esto, o sea, voy a seguir buscando información. Cuando ya termine los primeros procesos, les contaré en detalle otras cosas. Hoy no pude terminar, inicié 2 procesos y no los pude terminar porque hay en uno de los espacios que les decía, en uno de los recaudos, piden la consolidación de la cuenta bancaria. Yo puedo pasarle por encima ese recaudo, o sea, puedo decir, puedo no ponerlo, pero recuerden lo que les decía al principio. Aquí se trata de poner toda la información que sea posible, porque si ya enviamos la solicitud y nos saltamos de repente alguno de los recaudos, porque cumplimos con 2 y eran 3 y entonces entregamos 2, puede ser que entonces rechacen esa solicitud por esa razón. Entonces es lo que no se quiere porque es una oportunidad. Recuerden ustedes que estamos hablando nada más y nada menos de la posibilidad de traer a su familia o traer a un ser querido, o sea, traer a alguien que usted espera poder apoyar. Entonces, no es un proceso para tomárselo a la ligera. No es un proceso. Aquí la gente se gasta $1,000 en un teléfono, por ejemplo, o piden créditos de carro, se meten en cuentas de 40, de $50,000. O sea, aquí la gente hace muchas compras, digamos, no son inversiones, mucho gasto en cosas que no son tan importantes y de las cuales pueden vivir. Imagínese usted, si usted se quiere traer a su mamá, a su papá, a un familiar, a su esposa, a su novia, a alguien importante para usted, tómese el tiempo necesario y si usted no sabe, no comete el error de por ahorrarse algunos dólares, de no hacerlo con personas que de verdad sepan de este proceso, porque eso después le puede salir más caro, nada más y nada menos que no pudiendo traer al familiar que usted quiere. Así que es algo a considerar. Entonces, bueno, amigos, voy a responder algunas preguntas que estén por acá. Las personas que lleguen con ese permiso se encuentren trabajo fijo, otro tipo de visa estando se podrá quedar o nunca podrán tener derecho a una ciudadanía. Mira, yo entiendo que la persona, una vez que ingresa, sí va a poder tratar de buscar algún tipo de visado, otro tipo de beneficio. Entre otros, lo que se ha hablado mucho el día de hoy es el tema del asilo. O sea, las personas incluso que van a llegar con ese parol pueden pedir asilo. Entonces no es una puerta cerrada. Hoy por hoy hay muchos detalles que quizás no se pueden prever, pero yo estoy seguro que por lo menos bajo esta administración van a tratar de buscarle un sentido a esto para que las personas puedan estar tranquilas la mayor parte del tiempo y puedan tener una visión de largo plazo en este país, porque es lo que ellos plantean en el documento que entregaron el día de hoy, explicativo del por qué esta medida y el por qué cerraron la frontera. Es un documento extenso, no los voy a cansar con eso, pero bueno, entre otras cosas habla de la cantidad inmensa de venezolanos que mes a mes había venido llegando, que pasó de unos cuantos cientos al mes, bueno, a 20, 25,000, 30,000 que se vieron en los últimos meses y que en definitiva ha sido un problema económico también para poder soportarlo con todas las donaciones que han tenido que dar el gobierno a organizaciones no gubernamentales, transporte, comida y todo lo que eso implica. ¿Qué hacer si un migrante quiere regresar a Venezuela desde México pero no ingresó de manera regular? Mira, esto es una buena pregunta que no tiene que ver directamente con el tema, pero yo pienso, es lo que creería, que si la persona puede comprar un boleto de avión, lo van a dejar salir. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, si usted no tiene
un pasaporte, pero usted va y compra o un pasaporte vigente, por ejemplo, o usted no entró, mejor dicho, déjeme aclarar aquí. Las personas que ingresaron por la frontera, por ejemplo, centroamericanos que ingresaron de manera irregular, que no entraron con una visa, pero tienen su pasaporte, ellos pueden ir aquí, compran un boleto y se van. O sea, aquí no les piden una visa de salida, por ejemplo, y yo estoy casi seguro que en México debe aplicar el mismo principio, porque además que a las autoridades mexicanas le interesa es que la gente se vaya, porque esto ha generado un problema, como todos sabemos, en la frontera sumamente grande. Hemos visto las imágenes bien tristes de nuestros connacionales. Bueno, ¿para qué explicar eso que está en todas las redes? Desgarradora la situación que está ocurriendo allí, y yo pienso que ahí no va a haber ninguna restricción en ese sentido. El que tenga su pasaporte y pueda comprar un boleto, pues lo van a dejar que se vaya. Y yo ayer les decía, y es una posición que todavía mantengo el día de hoy, que yo pienso que llegado el momento, pues estos grupos de venezolanos, porque no los van a dejar pasar de manera, o sea, entregarse a la frontera y el proceso que venían haciendo, aquí no se los van a dejar, quién sabe hasta cuándo, quién sabe por cuánto tiempo, y van a tener que empezar a pensar el tema de los vuelos humanitarios para poder retornar, es lo que creo. Familiar inmediato, hijo, esposo, padre, no se puede. Sí, claro, incluso si no es familiar inmediato, también se puede. Es decir, allí no hay una restricción. Usted puede traer a su familiar o puede traer a un amigo, a otra persona que usted considere. Consecuencias legales que puede tener un patrocinador con el tema de la salud de un beneficiario. Mira, pues nada, aquí en principio, recuerden todos que este proceso, hay un proceso de evaluación previa, tanto del patrocinante como del beneficiario. Allí se tiene que poner la verdad de la situación de salud de la persona. Cuando esa persona llegue aquí, está establecido el patrocinante, si la persona no tiene los medios, evidentemente, tiene que costearle un seguro de salud. Eso varía mucho en precios, no, o sea, no soy especialista en ese tema, pero tienen que costeárselo. Cuestión de que la persona aquí tenga su seguro y ante cualquier contingencia tenga allí. Porque si hay implicaciones de tipo económico, aquí lo que no quiere el gobierno es que vengan a hacer carga pública. Es decir, que venga la gente, está pidiendo para la renta, está pidiendo Medicaid, está pidiendo tarjetas de comida, ese tipo de cosas, que es lo que ha venido pasando, que la gente llega, o muchos han llegado con esa mentalidad de que el gobierno me tiene que resolver, y eso es lo que quieren evitar, y por eso es que es el patrocinio económico, y el patrocinante tiene que hacerse responsable desde el momento que la persona entre aquí, de que tenga un seguro de salud. ¿Qué costo tienen los datos biométricos de la planilla a llenar en línea? El costo es cero. O sea, a migración no le tienes que pagar nada por la solicitud. O sea, esta es una solicitud que es gratuita. La persona que está en capacidad de hacerla la puede hacer solo. Allí no habla de costos biométricos, ni que en general aquí son $85, pero allí no los dice. El formulario abierto, ¿cuánto tiempo va a estar? Yo creo que hasta que se agoten los cupos o hasta que ellos determinen que ya alcanzaron el nivel máximo para poder sacar de allí los 24,000. Si yo pasé por paso no habilitado a Chile, pero nunca hice ningún proceso de regularización, ¿puedo aplicar al sistema y puedo viajar aquí desde Chile? Sí, porque recuerden que la restricción es para residentes en otro país, personas con doble nacionalidad o personas con refugio. Si usted está en Chile en una situación que no está legal, o sea, no tiene un permiso de permanencia, no tiene nada de eso, pues yo no le veo ningún problema a que pueda aplicar. Allí, en ese sentido, allí no hay la restricción. A ver, vamos a ver, los dos patrocinadores deben tener TPS aprobado en caso de ser... Sí, es correcto. Los patrocinadores deben tener estatus legal, en este caso TPS aprobado o asilo aprobado. Recuerden que espera de TPS no es un estatus, asilo pendiente no es un estatus, entonces sí, lo tienen que tener. Yo tengo cuenta bancaria. Bueno, vamos a pasar, que ya he respondido bastantes preguntas de este amigo. Una pregunta: ¿puedo pedir a alguien que esté en México y que llegó antes del 12 de octubre por las fronteras del sur? Si está en México, sí, ya eso lo hemos aclarado bastante. Las personas que están en México hoy en día pueden ser beneficiarias de este proceso. Si tienen un patrocinante aquí, pues inmediatamente lo pueden pedir. Si llegó hasta antes del 12 de octubre, incluso hasta el mismo día 12, antes que se emitiera el decreto, pues sí lo puedes pedir. Buenas noches, soy colombiana de nacimiento, pero nacionalizada en Venezuela, porque llegué de niña y estudié todo en Venezuela. Pero tienes doble nacionalidad, y eso es uno de las causales de inadmisibilidad para este programa, tener doble nacionalidad. Las personas que tienen doble nacionalidad, como en el caso que debe haber muchísimos, seguramente, muchísimas personas
colombianas que vivieron en Venezuela, si usted está casada de repente con un venezolano y tienen un patrocinador que los va a pedir y pide al venezolano como principal, usted podría entrar allí como esposa de ese venezolano, a pesar de que usted tenga la doble nacionalidad. Entonces, esa sería una de las formas, pero si usted es soltera, por ejemplo, al tener doble nacionalidad, independientemente de lo que acaba de comentar, pues no va a calificar. Yo estoy en Lima, ¿qué se recomienda colocar el proceso desde aquí o desde Venezuela? No sé, yo pienso que, fíjense que hay un tema, usted no puede cambiar su vida por este proceso. Esta señora que pregunta, si usted vive en Lima y está establecida en Lima, no sé con cuál estatus, pero digamos que puede optar al programa, usted no puede cambiar su vida por esta solicitud, porque eso, si usted consigue un patrocinante que la solicite, esto es apenas una solicitud. O sea, imagínense ustedes, aquí hay gente que ha hablado incluso de renunciar a su segunda nacionalidad o cosas como ese estilo, ¿no? ¿Y qué pasa si el proceso no es aprobado? Porque no hay ninguna garantía de que porque usted consigue el patrocinante y se llene el formulario, a usted le van a aprobar esto. Entonces deben tener mucho cuidado con cualquier decisión de ese tipo que puedan tomar. Un patrocinador que pide un familiar, como ejemplo, su prima, puede pedir también a un amigo al mismo tiempo, siempre y cuando tenga los recursos, los ingresos económicos para sustentar ambas peticiones, no hay ningún problema. Saludos de España. Saludos, Andrés, ¿te fuiste a vivir en España? Esa es nueva, no la sabía. Estamos tarde allá en España. A ver, vamos a ver qué más hay aquí. ¿Cuánto tiempo está abierto el formulario? Ya lo vimos. Tengo TPS hace 6 meses, pero aún no he declarado impuestos. ¿Puedo ser patrocinador? Esta es una buena pregunta. Yo te diría que creo que sí. Si puedes hacer la consolidación bancaria, si puedes colocar, dentro de los requisitos financieros, tienes que colocar, por ejemplo, tu constancia de trabajo y que indique cuánto estás ganando. Y tienes que poner una consolidación bancaria, o sea, un informe del banco de cuándo abriste la cuenta, cuántos han sido tus ingresos depositados allí, todo eso. Quizás de esa manera puedas hacerlo, si tienes el TPS aprobado, colocando una carta explicativa del por qué no tienes los impuestos en este momento, pero los vas a declarar el año que viene. Sin embargo, eso no te garantiza pues que te van a dar ninguna aprobación. Yo lo intentaría, no vas a perder nada con eso. El PPT en Colombia es un permiso temporal, no es refugio ni menos residencia, podemos aplicar. Sí, es que yo entiendo que esto es un permiso temporal, pero para efectos migratorios de aquí, digamos que puede ser considerado una especie de refugio. O sea, ¿qué le puedo decir? Yo no le voy a decir a nadie, no aplique. Aquí estamos hablando de lo que está en la norma, pero usted, si usted tiene el patrocinante, aplique, que a lo mejor se lo aprueban. O sea, la decisión va a ser de las autoridades norteamericanas al final de cuentas, ¿no? Entonces, nosotros entendemos la diferencia de este permiso en Colombia, pero de repente aquí no lo sé, pues, o sea, no es algo que yo te pueda garantizar. ¿Qué te puedo decir yo? Inténtalo. Ya mi hermano llenó la planilla y pidió los requisitos como patrocinador, le entregué en 48 horas los requisitos a la empresa y la declaración de impuestos del año pasado. Bueno, buenísimo. Allí vamos a ver qué tal le va. ¿Cuándo solicitan de salud pública? ¿A cuáles se refiere? Bueno, aquí básicamente son las vacunas. El formulario les va a preguntar si usted sufre de alguna enfermedad mental, si usted sufre de alguna enfermedad contagiosa de otro tipo. O sea, todo eso se lo van a preguntar en el formulario y evidentemente tienen que colocarse todas las vacunas que le van a pedir allí. Vamos a ver cuánto es el mínimo de ingreso para ser patrocinador de alguien. Nati, depende del grupo familiar. No voy a entrar en este tema porque ayer lo expliqué hasta con la tabla, paso por paso. Entonces, en el programa que tengo antes de este, allí completico, está toda la explicación del tema de los ingresos que se necesita, porque no es un ingreso fijo, sino que depende cuántos dependientes, depende cuántas personas sean el grupo familiar de esa persona que espera ser patrocinador. México no puede salir si no tiene un papel que le den al entrar, que lo tiene que entregar al salir. Bueno, fíjate, esto yo no lo sabía, esto que dice aquí Marixalian. Probablemente, sí, yo pienso que es así, pero quizás van a tener que darle alguna salida a esta situación, porque ya sabemos lo que está pasando en México, la matraca de las autoridades a todos los venezolanos, la situación precaria en que se encuentran las personas que están devolviendo, el interés también del propio gobierno mexicano en salir de todo eso. Es duro para mí decirle a nuestros compatriotas, a nuestros connacionales allá, organícense para que se vayan, pero porque yo los he visto organizándose para querer entrar,
pero ya saben la respuesta que van a tener aquí. A lo mejor aquí van a poder pasar como pasan los centroamericanos, pegando una carrera por el desierto, y esa es una situación bien complicada que yo no le recomiendo a nadie. Entonces, quienes están en México, dependiendo, tienen que evaluar bien su situación y llegado el momento, pues determinar si pueden tratar de solicitar a las autoridades mexicanas vuelos humanitarios o ese tipo de cosas para que les permitan salir, pues es una posibilidad. Los que tengan carnet de extranjería peruano, hay que cancelar esa residencia. Bueno, los que les acababa de comentar ahorita, piénsenlo bien ante cualquier decisión que ustedes vayan a tomar que implique cambios radicales en su vida en este momento, porque esto es una posibilidad que, como todo, pues puede que sí, puede que no, depende en gran medida del tema del patrocinador. Entonces no es algo que yo les recomendaría, piénselo bien antes de poder hacerlo. Dos patrocinadores, se llenaría una sola y allí tienen que anexarse. Con residencia temporal se puede, ya hablamos de eso. Solicita al banco la consolidación. Sí, lo del banco, tienen que ir al banco, eso es un informe, o sea, es algo que les van a dar allí, tiene que ir firmado, tiene que ir sellado. Allí se especifica muy bien el tema de la cuenta, el tema del dinero que tiene depositado allí. Entonces sí, esta ley es de carácter indefinido, tiene fecha. La fecha es cuando se acabe. O sea, la fecha es cuando se acaben los cupos, eso sí lo han dicho. Se acabaron los cupos, ya, y adiós, se acabó. Entonces, a menos que haya una información distinta que indique que van a ampliarla, por ejemplo, a los ucranianos se le amplió. Y hay varias organizaciones o voceros de organizaciones que trabajan acá con los venezolanos que han dicho que sí hay una posibilidad, pero como todo, hoy por hoy lo que tenemos, el informe oficial, 24.000 cupos y se cierra cuando se alcance los 24.000 cupos. Entonces, bueno, con PEG en Colombia y RUN es posible aplicar al programa. Ximena, ya lo decía ahorita. Yo pienso que sí es posible. Si tienen el patrocinador, pues manos a la obra. No tienen absolutamente nada que perder. Es cuestión de intentarlo. Lo que sí, que trate de no cambiar su vida completamente por una expectativa que no sabemos bien en qué momento les pueden decir que sí. Entonces, bueno, no hay más preguntas, amigos. Quiero hacer rapidito una lectura bien rápida de lo que hablé esta noche. Ya no lo voy a explicar, simplemente lo voy a leer para que lo tengan en cuenta. Recuerden que en el programa de ayer hablé específicamente de los montos que debe ganar una persona de acuerdo a su grupo familiar que tenga acá y de acuerdo a la cantidad de personas que quiere traer y lo que necesita aproximadamente para poder ser sponsor o patrocinante de alguien. Entonces revísenlo, que en conjunto con el de ayer y con el de hoy yo creo que aclaramos pues el 70% de las dudas que hay por allí. Todavía hay más dudas, yo lo sé, pero bueno, en la medida que ya tengamos toda la experticia con el proceso, pues allí vamos a ir comentando todas estas informaciones que yo sé que tiene en expectativa muchísimas personas. Entonces, vamos de nuevo, el proceso es online, el proceso es inapelable, una vez que se toma una decisión, no hay vuelta atrás con eso. Son 24.000 cupos, no va a haber prórroga una vez que se alcance el límite de los 24.000 cupos. La recomendación principal es que envíen todos los recaudos, no se salten ninguno, porque probablemente por algún recaudo que falte, aunque lo puedan saltar, los pueden declarar inelegibles, es decir, al patrocinante, con lo cual no podría llegar a las personas a las que quiere ayudar. El proceso lo inicia el patrocinante. Hasta tanto no esté aprobado el proceso, el patrocinador no va a hacer absolutamente nada. Por lo tanto, en la primera parte del proceso hay que concentrarse en hacerlo bien con los datos del patrocinante y toda la información que hay que colocar allí. Se acepta la participación de empresas. Puede haber varios patrocinantes para la misma solicitud, es decir, usted puede tener 2 sponsors. Si uno solo no cumple con el mínimo requerido, puede tener 2 o puede tener 3. La vigencia del parol humanitario que van a otorgar es de 2 años. Este parol humanitario, una vez usted ingresa a los Estados Unidos, le da la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo para poder estar aquí, trabajar legalmente en este país. El periodo de viaje, una vez es aprobado el proceso, es decir, se le dan la aprobación al patrocinante, el beneficiario comienza con su carga de documentos, comienza a enviar toda la información. Una vez que este proceso es concluido y es aprobado, el periodo de viaje es de 90 días. El patrocinante o el beneficiario, es decir, esa llave, tienen que costear el boleto. El gobierno de Estados Unidos no va a costear absolutamente nada. El hecho de que usted tenga el parol aprobado no significa que usted ya ingresó a los Estados Unidos. De todas maneras, va a tener una revisión por los funcionarios de CBP una vez usted ingrese al aeropuerto. La única manera de llegar a los Estados Unidos bajo este programa es por avión.
no se va a permitir el ingreso vía terrestre ni el ingreso por otra vía. La toma de los biométricos y la fotografía del beneficiario se va a hacer por una plataforma digital, probablemente desde su teléfono, en el lugar donde usted viva. No tiene que acudir a ninguna embajada ni a ninguna entrevista de otro tipo. Cuando esto se apruebe, usted le van a otorgar su permiso. Se hará en el país de origen, no hay que acudir a una embajada y debe tener el pasaporte válido. O sea, creo que esto resume un poco lo que hemos conversado. Espero que esta información les sirva. Recuerden, amigos, si usted está viendo esto en diferido, suscríbase al canal de YouTube. Y si lo está viendo en el YouTube, pues aproveche y sígame en Instagram y en TikTok en @Gerardo Migración USA, @Gerardo Migración USA. Recuerden, amigos, que si tienen preguntas, me las pueden hacer directa al Instagram. O sea, es importante que sean preguntas directas, o sea, preguntas de respuestas cortas, escritas, no audios, que por allí lo voy a estar respondiendo. Y por supuesto, si quieren alguna cita de manera particular conmigo, les voy a dejar el número de teléfono colgado aquí, porque ahorita no me acuerdo cuál es, el número de teléfono para que puedan concretar algún tipo de cita, si las requieren en dado caso. No dejen este programa en manos de cualquier persona. Si usted tiene la capacidad de hacerlo, hágalo, pero si no tiene la capacidad de hacerlo, busque un profesional que le pueda ayudar, porque es más lo que va a perder si le niegan el proceso por hacerlo de mala manera. Este no es un proceso que quien no tiene relación con este tipo de procedimientos, y mucho menos quien nunca ha hecho una cosa de estas, pues yo le diría que no se vaya a meter por allí, porque si daña algo, pues no hay manera de apelarlo, no hay manera de acomodarlo. No es como en el asilo, que si usted mete la pata en la planilla, pues el día de mañana lo puede acomodar. Aquí, si se mete la pata en la solicitud, se perdió ese chance, que es un chance bien importante para usted y para su familia. Así que ahorre en algunas cosas e invierta en el futuro de traer a sus seres queridos para Estados Unidos, si eso es lo que desea. Bueno, amigos, gracias como siempre por su sintonía. Ayer me conecté, hoy me conecté, probablemente en el transcurso de la semana, si hay información relevante o algún tipo de cosas que debamos seguir comentando, me voy a volver a conectar, porque este es un tema que va a estar en vigencia durante las próximas semanas y es un tema bien importante. Preguntas frecuentes, ya saben la vía, escríbanme por allí en el Instagram y en la medida que pueda las voy a responder. Así que muchas gracias, buenas noches para todos, un gran abrazo.